Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy Marina Limiñana Gregori y soy técnico de comunicación en el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina en la actualidad. Y bueno, en calidad de personal del Instituto estoy aquí para presentar a las ponentes y a las participantes y para disculpar la ausencia del director, de Roque Moreno, y del secretario, de Javier Vidal, que ninguno de los dos puede estar esta tarde porque están al otro lado del charco por tema de trabajo. Y nada, pues las disculpas. Les presento la sesión programada Mujeres, Migración y Solidaridad. Está organizada por el IOESAL, por el Instituto, y se desarrolla en el marco de la exposición Mujeres del Exilio, Historias de Resiliencia, Empoderamiento y Transformación, que pueden visitarla hasta el próximo 26 de marzo en la Sala Transit de la Universidad de Alicante, en el campus de San Vicente, en el hall del Aulario 2. La exposición la organiza este mismo instituto con Atelier ONG y la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, y cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana. Además, ambas actividades se integran dentro de los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer en la Universidad de Alicante. Bueno, para no extenderme demasiado, les presento a las ponentes que participan hoy. Ambas son investigadoras en el instituto, integrantes del instituto. Bárbara Ortuño, a mi izquierda, es doctora en Historia y licenciada en Humanidades por la Universidad de Alicante, secretaria académica del Instituto Universitario de Estudios de Género, ¿es? Sí, interuniversitario, ¿no? Se desempeña como profesora permanente laboral en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Facultad de Educación, y entre el 2012 y 2016 fue becaria postdoctoral de CONICET en Argentina, en el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad Nacional del Nordeste. Como experta en el exilio republicano de la Guerra Civil y la migración española de posguerra en Argentina, destaca su obra Hacia el hondo, bajo fondo, inmigrantes exiliados en Buenos Aires tras la Guerra Civil Española. En la actualidad concentra su investigación, por un lado, en el exilio argentino de los años 70 en la península desde una perspectiva de género y de la historia de las mujeres, y por otro, en la formación del profesorado a través de pedagogías sociocríticas, interesándose por cuestiones como la enseñanza de la historia reciente y las migraciones forzadas o la inclusión de perspectivas de género y de la historia de las mujeres en los diferentes niveles educativos. Bárbara Ortuño interviene hoy con la conferencia Tejiendo redes de sororidad, exiliadas y asociacionismo a ambos lados del Atlántico, historias cruzadas en la segunda mitad del siglo XX. La segunda ponente que tenemos hoy, Joana Ciro Calderón, al lado de Bárbara, en el centro, es en la actualidad coordinadora de la línea de investigación en innovación social en Florida Universitaria. Doctora en Desarrollo Local e Innovación del Territorio con mención internacional, fue Premio Extraordinario de Doctorado y cum laude de la Universidad de Alicante. En su tesis doctoral Estrategia para el empoderamiento diferencial de la identidad cultural y el desarrollo local, estudio de caso de las mujeres indígenas NASA del municipio Santiago de Cali, Colombia, dirigida por el también investigador de este instituto, Antonio Martínez Puche, ha desarrollado una metodología de empoderamiento de la mujer indígena con enfoque étnico en las comunidades indígenas de Colombia. Joana interviene con la conferencia Mujer mestiza, migrante, un mundo donde quepan muchos mundos. Decirles que tras las intervenciones de las ponentes daremos paso a un diálogo o mesa de debate que va a contar con la participación de Leonora Castaño Cano, quien asiste en representación de Atelier ONG. Leonora es lideresa social, campesina y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Es cofundadora y expresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia. Premio Regional de Derechos Humanos de la organización La Morada de Chile. Women's Commission for Refugee Women and Children Voices. Bueno, of course, yo es que el inglés mal. Award, vale, queda grabado.
2004. Cofundadora de la asociación La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España en 2015, de apoyo a las mujeres refugiadas de Colombia en España. Con la ONG Atelier y la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, con formación de 2017. Con formación y apoyo a la Cooperativa Transnacional de Cuidados Coomigrar de la Corporación Sisma Mujer de Colombia. Cofundadora del Foro Internacional de Víctimas en Barcelona. Colaboradora en la Agenda Propositiva de la Colectiva de Mujeres hacia las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, y en la formulación de propuestas a la Unidad para las Víctimas al Centro de la Memoria Histórica, a ONU Mujeres. Participación en Congreso de los Diputados, en las Cortes Valencianas y en varios ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, de las que se han logrado resoluciones y mociones de apoyo a los derechos de las mujeres y al proceso de paz en Colombia. En fin, el currículum es muy extenso, pero tampoco me voy a extender mucho más. Y bueno, y también ha tratado la formación en atención psicosocial a personas dependientes en instituciones. Y además es protagonista del libro escrito por Pilar Rueda Jiménez, Vivir con dignidad, historia de vida de Leonora Castaño Cano. Gracias por asistir y espero que disfruten. Les dejo con Bárbara primero. Vale, venga. Bueno, muchas gracias, Marina, por tu generosa presentación. Gracias, para mí es un placer estar hoy en esta mesa y gracias a todos ustedes, a todas vosotras, a todos vosotros por haber venido a una hora tan intempestiva y en una semana tan cargada de todo absolutamente. Así que, bueno, esperemos que merezca la pena estar hoy aquí. Muchas gracias a Marina, ya no solo por la presentación, sino también por haberse cargado a los hombros este acto. A veces podríamos hacer todavía más cosas, pero sabemos todo el trabajo que supone el estar hoy aquí. Así que, bueno, muchas gracias, Marina, muchas gracias al USAL por habernos invitado a estar hoy aquí. El título de la conferencia que voy a presentarles, que como ha señalado Marina, lleva por nombre Tejiendo redes de sororidad, exiliadas y asociacionismo a ambos lados del Atlántico, historias cruzadas de la segunda mitad del siglo XX, trata de ofrecer algunas pinceladas desde una perspectiva comparada, o más bien de la historia cruzada, sobre la implicación de las exiliadas en diferentes experiencias asociativas en los países de destino durante la segunda mitad del siglo XX. Concretamente nos referimos a dos exilios que, como más adelante veremos, presentan una fuerte vinculación: el exilio republicano de la Guerra Civil y el exilio argentino de los años 70 en la península ibérica. De algún modo, en esta intervención tratamos de poner en diálogo... Sí. Vale, o sea, que no se han equivocado, vienen porque quieren, ¿no? Vale, entonces eso está perfecto. Adelante. Vale. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, pues llegan ustedes justo a tiempo. Estábamos comenzando con la primera de las ponencias y estábamos explicando que en ella íbamos a tratar
de ofrecer una perspectiva histórica en una dimensión comparada sobre cómo las mujeres exiliadas se habían vinculado con el asociacionismo en dos exilios diferenciados pero al mismo tiempo interconectados, como son el exilio republicano en Argentina y el exilio argentino de los años 70 en la península ibérica. Hablábamos que esta comunicación pone en contacto dos de mis temas de investigación, pero también pone en diálogo pues cuestiones que a veces, yo no sé si serán por el azar o por qué serán, nos hacen que estemos en mesas como esta. Nosotras, desde la Facultad de Educación, estamos también trabajando en una red sobre eduartivismo. Entonces, siempre estamos pendientes de lo que hace la colectiva de mujeres refugiadas, porque hace muchas intervenciones a través del teatro y a nosotras nos interesa aplicar estas herramientas en la formación del profesorado para la enseñanza-aprendizaje de la historia. Justo en enero estaba recién llegada de un viaje de Colombia, volví enamorada del país, de sus gentes y me proponen participar en esta mesa. Pero es que un año antes estaba participando en un congreso en París que llevaba el título Cuestión de cuerpos, cuerpos y cuerpos en cuestión, identidades, transgresiones y espacios intermedios en España, siglos XIX y XXI. Estaba englobado dentro del proyecto de investigación al que también pertenece esta comunicación, titulado Género, compromiso y transgresión en espacios transnacionales e intergeneracionales, que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por la profesora Mónica Moreno de la Universidad de Alicante, y en él exponíamos un trabajo que, si todo va bien, verá la luz en breve en forma de capítulo de un libro colectivo titulado Poner el cuerpo y reconocerse en el exilio, el grupo de mujeres latinoamericanas en la Barcelona de los años 70. Pues bien, en esa intervención terminábamos con esta diapositiva precisamente, y en ella mostrábamos la imagen que la pancarta que la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migrantes había llevado en la manifestación de Valencia el 8 de marzo, imagen, por cierto, facilitada por nuestra amiga Mónica Franconi, Moniquín para las amigas, y la poníamos en reflexión, la poníamos en diálogo con la reflexión sobre el legado que el feminismo de segunda ola había dejado en las exiliadas latinoamericanas de los años 70. Para ello recurríamos a la Laudatio, publicada en la revista Anfibia, que les invito a leerla completa, en la que Rita Segato, titular de la Cátedra de Pensamiento Incómodo, dedicaba a Dora Barrancos, precursora de los estudios feministas en Argentina, al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. De ella, de esta Laudatio, aquí aparecen las dos convertidas en unas rockstar, en esa imagen que acompaña la Laudatio publicada por la revista Anfibia, destacamos el acento que puso Barrancos en el pozo, o sea, que Segato ponía en el pozo que Dora Barrancos había dejado en la academia al mostrar que se podía hacer ciencia de otra manera, es decir, cuidándonos, siendo solidarias, sin perder la alegría, acuerpándonos, siempre dice. Cuestiones que Barrancos, además, reitera que ella incorporó tras su experiencia exiliar durante los años 70 en Brasil y su acercamiento al feminismo precisamente tras haber sido testigo de un feminicidio. Pues bien, casi un año después recibíamos la invitación del UESAL para participar en esta mesa redonda en la semana del 8 de marzo y en el contexto de la exposición que, como ha señalado Marina, la exposición titulada Mujeres del exilio, que estará expuesta en la Universidad de Alicante hasta el próximo 26 de mayo. De tal modo que nuestra propuesta consistió, tal y como ya hemos avanzado, en ofrecer algunas pinceladas sobre la participación de las mujeres exiliadas en el asociacionismo en dos contextos diferentes, la Argentina de los años 40 y la España de los años 70. Pues bien, como ustedes saben, la Guerra Civil Española se vivió en Argentina con una intensidad especial. En este sentido, fue determinante que en el país del Plata residiera la colonia española más abultada fuera de la península ibérica.
La consecuencia más inmediata del golpe de Estado fallido del julio del 36 fue la división de la comunidad emigrada, lo cual provocó notables transformaciones en el tejido asociativo español, ya que las diferentes y múltiples sociedades étnicas se vieron obligadas de posicionarse a favor o en contra de los bandos contendientes. De los dos centros étnicos que aglutinaron los comités para fomentar y organizar la ayuda al gobierno republicano, dos adquirieron un notable protagonismo. La Federación de Sociedades Gallegas, que pueden ver ustedes a la derecha en la pantalla, en una fotografía actual, y el Centro Republicano Español de Buenos Aires. Esta es la última sede, ubicada en la calle Bartolomé Mitre, en una paralela a la Avenida de Mayo, centro que a su vez había sido fundado en el año 1904, pero que revivió con la llegada del exilio republicano. Este centro llegó a convertirse casi en la voz oficial de la embajada republicana, de la embajada española en Argentina. En ambos fue muy significativa la participación de las mujeres en los comités de solidaridad con la España republicana, pero siempre desde el papel tradicional asignado como encargadas de los cuidados y protectoras de las infancias. De hecho, podemos afirmar que las relaciones de género desiguales y tradicionales formaron parte del entramado asociativo de la comunidad española en Argentina, independientemente de su posicionamiento político. En todas ellas comprobamos que las pocas mujeres que intervinieron de un modo activo, tanto en la Federación de Sociedades Gallegas como en el Centro Republicano Español, dos de los centros más progresistas de la comunidad, quedaron relegadas a tareas auxiliares y asistenciales. Como ha señalado Pedro Martín de la Cámara, exiliado durante su infancia y primer presidente de las Juventudes del Centro Republicano Español, cito textualmente, el problema, digamos, de género del que se habla ahora era muy grande. En el Centro Republicano eran todos hombrecitos. La mujer estaba prácticamente radiada. El presidente Barcia llevaba a su señora el día del banquete, por ejemplo, en la conmemoración de la República o algo, pero ahí no más. Entre los republicanos y, en general, entre los hombres de la época, estaba bien visto acudir a determinados actos públicos, como banquetes u homenajes, acompañados por una mujer que bien podía ser su esposa, en caso de que la tuviera, o simplemente una persona que habían contratado para ello. La llegada de las exiliadas republicanas no tuvo incidencia alguna en estas cuestiones. Si bien en otros destinos, como México, tal y como ha estudiado Pilar Domínguez, las exiliadas sí que participaron activamente en el asociacionismo e incluso constituyeron agrupaciones políticas independientes. En Argentina, como pudimos comprobar junto a Mónica Moreno en una investigación comparada sobre las exiliadas en Francia y en Argentina, en el caso concreto de Argentina se hizo evidente que dentro del asociacionismo y en general dentro de la colectividad de los años 40, la política era cosa de hombres, tal y como señaló Hernán Díaz en su obra sobre la Federación de Sociedades Gallegas. Una vez instaladas en el país de acogida, las mujeres españolas que lograron huir de la península ibérica para salvaguardar sus vidas de la brutal represión franquista, fueron testigos de cómo muchas de las conquistas durante la Segunda República quedaron relegadas a un segundo plano. Las exiliadas republicanas en Argentina volvieron casi en exclusiva al ámbito privado. Sin embargo, y esto es importante también remarcarlo, fueron un factor determinante en la integración en los países de destino, pues desempeñaron un papel clave en el asentamiento de sus familias. Muchas de ellas se convirtieron en el soporte del exilio con empleos poco cualificados, pero que suponían un salario para la familia, con el trabajo doméstico, la crianza de los hijos e hijas y la pervivencia de elementos españoles y de las distintas regiones en la vida cotidiana, la cocina, la conservación de las lenguas peninsulares e incluso la forma de pronunciar el castellano. Una serie de actividades no reconocidas, pero que fueron fundamentales para la proyección social y profesional de los esposos e hijos adultos. Esto no quiere decir que no participaran del asociacionismo, pero siempre en los términos referidos anteriormente.
De hecho, es relevante que en el Centro Republicano Español, de las 106 solicitudes de ingreso conservadas para 1939, aquí tienen algunas de ellas, solo 8 corresponden a mujeres y de las 94 de 1942, únicamente 3. Existió, además, una sección femenina que actuó eventualmente y una comisión de damas en representación de las mujeres del Centro Republicano, que solía estar presidida por alguna de las esposas de los miembros más destacados del centro. Y si bien tenemos constancia de que esta comisión celebró algunos actos y homenajes políticos, pues estos tuvieron un carácter más bien puntual. Una vez más, las palabras de Pedro Martín de la Cámara son elocuentes en este sentido. Vuelvo a su entrevista. María Martínez Sierra, la escritora, que vivía en un hotel en Leblanc, colaboraba con el centro, pero la llamaban para colaborar en determinado momento. María, quiere venir a dar una conferencia, día 17 de octubre a las 18 horas, iba a dar la conferencia, a las 19 terminaba la conferencia y a las 19:10 se iba. El Centro Republicano era así, esa es la realidad, así que lamento no transmitirle una imagen más progresista, pero era así. No quiero decir que personas como María Martínez Sierra o qué sé yo, cuando aparecía alguna discípula de Luis Jiménez de Asúa o algo se le cerraban las puertas, eso no, pero no era lo habitual, no sé si había problemas, pero no se las veía. Bueno, para transmitir una imagen de progresismo en ese sentido, no. Y lo mismo sucedió en otros espacios de sociabilidad dentro del exilio, como fueron las casas particulares. Carmen Marina Garganta, residente en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, recordaba estas reuniones en las casas de su padre y de su tío, Juan y Agapito Garganta, en estos términos. Al terminar las conferencias, se los invitaba a cenar en nuestras casas. En esas ocasiones eran mamá, Ana María Medrano, o tía Feli las que preparaban la comida. Trajinaban entre ollas y sartenes 1 o 2 días antes. El resultado siempre eran platos que los invitados elogiaban sin retacear adjetivos. La familia Garganta, y aquí tenemos a una descendiente de la familia Garganta, que no voy a decir quién es perfecta para comenzar a dar este salto hacia los años 70. Esta familia, cuyos hombres habían emigrado desde España hacia Argentina en los años 30, aglutinó a la comunidad republicana de la ciudad de La Plata y recibió a todas las personalidades del exilio que pasaron o se asentaron en Buenos Aires. Sin embargo, la nieta de Juan Garganta, Paula Garganta, que según sus palabras había aprendido sobre democracia y causas justas precisamente en su casa, acabó haciendo, según sus palabras, todo lo que de ella no se esperaba. Estudió historia, se hizo peronista, abandonó la carrera para casarse, se quedó embarazada y tuvo que salir al exilio en los años 70 con 22 años y 2 hijas de 1 y 2 años. La soledad, la precariedad que Paula Garganta describe muy bien en un único abrigo que se turnaba con su cuñada, la crianza, la búsqueda de casa, los trabajos precarios, el trauma generado por las situaciones violentas vividas antes de partir y por las terribles noticias de muertes, torturas y desapariciones del otro lado del charco, en numerosos casos transitando situaciones de rupturas de pareja durante estos años de destierro, son elementos recurrentes en los testimonios del exilio de los años 70. De todos ellos se desprende que fueron las mujeres quienes, como sucedió en los diferentes destinos del exilio republicano, demostraron una mayor capacidad de resiliencia durante la expatriación y muchas de ellas, como estrategia de supervivencia y también como salida hacia adelante, decidieron desvincularse de las asociaciones políticas creadas en el exilio, como por ejemplo la Casa Argentina en Madrid, y relacionarse con sus compatriotas y con la sociedad de acogida desde otros lugares. El exilio latinoamericano de los años 70 tradicionalmente ha sido estudiado como un lugar de dolor y de denuncia de las dictaduras latinoamericanas, como un lugar de dolor, por supuesto, muy masculinizado, a pesar de que sabemos que el 50% había estado compuesto por mujeres. Sin embargo, dentro de nuestras pesquisas
siempre resonaron algunos de los primeros testimonios recopilados por Ana Vázquez y Ana María Araujo en su obra La maldición de Ulises, donde trataban de abordar las repercusiones psicológicas del exilio. Estos testimonios transmitían una imagen más luminosa del exilio. El exilio también podía observarse como un lugar para reconstituirse, para sanar el cuerpo, para conocerlo y para empoderarse. Así, a través de ellos y del trabajo con fuentes orales, con epistolarios, con autobiografías de exiliadas argentinas, como Elsa Plaza, a quien pueden ver aquí a la derecha, con su amiga Soniña, exiliada en Brasil cuando vino a visitarla a Barcelona, o Liria da Grasa, la negra Lili, para las amigas también, la veis ahí con sus florecitas en el cabello, está en esta foto con el grupo de mujeres latinoamericanas, en un fin de semana campestre a las afueras de Barcelona, allá por el año 80, año 81. Pues bien, a través de estos testimonios comenzamos a reconstruir la historia de una asociación que posibilitó nuevas experiencias de mujeres exiliadas con el asociacionismo durante la segunda mitad del siglo XX. Concretamente nos estamos refiriendo al grupo de mujeres latinoamericanas que fue fundado en Barcelona a finales de 1970 bajo el abrigo de la coordinadora feminista de la ciudad condal, por exiliadas argentinas de la dictadura cívico-militar implantada entre 1976 y 1983, pero que aglutinó también a exiliadas chilenas, uruguayas, colombianas y a una catalana. Señalan ellas siempre, Dora, que es la que está aquí tumbada riéndose. El mismo supuso una experiencia asociativa excepcional dentro de la península en el contexto de la post-dictadura franquista, ya que, hasta donde nosotras sabemos, fue la única asociación de corte feminista que aunó a exiliadas de diferentes países de América Latina, en particular del Cono Sur. De este modo, en España se reprodujo un modelo asociativo ya vigente en otras ciudades de Europa, que incorporaba entre sus prácticas las campañas de denuncia contra las dictaduras del Cono Sur, además de asumir la agenda del feminismo y las particulares reivindicaciones de las mujeres migrantes. Esta cuestión también es importante, ya que entre sus objetivos se hallaba el de aglutinar a las mujeres latinoamericanas desplazadas al otro lado del Atlántico, más allá de las causas que originaron su expatriación. Se trataba, por tanto, de crear un espacio propio, independiente de las estructuras partidarias y, por tanto, de sus compañeros de militancia y, en múltiples casos, de vida, donde fuera posible compartir y buscar soluciones a los problemas cotidianos que atravesaban en las sociedades de recepción, pero también en sus hogares, porque el patriarcado, en términos de Kate Millett, tal y como ustedes saben, estaba presente en la intimidad, en la familia y en la sexualidad. El feminismo de segunda ola, que hoy podemos identificar con el lema de lo personal es político, fue determinante en este modelo asociativo. Los grupos de mujeres latinoamericanas en la Europa de los años 70 tuvieron también su propio debate sobre la doble militancia, así como los contextos específicos y las coyunturas particulares de las mujeres en los diferentes países de Latinoamérica. Pero además, igual que las mujeres en Europa, reclamaron derechos para decidir sobre sus maternidades, información y educación sexual, anticonceptivos y aborto libre y gratuito, posicionándose además en contra de los planes de esterilización forzosa llevados a cabo. Ella denunciaba que estaban siendo llevados a cabo de manera sistemática y masiva en los sectores más pobres de la población, así como en contra de, se posicionaron también, además de todos estos temas, en contra de cualquier práctica de violencia sexual contra las mujeres. Los testimonios recabados hasta el momento apuntan a que muchas se acercaron al grupo de mujeres latinoamericanas siguiendo las recomendaciones de redes informales tejidas en el país de acogida para resolver cuestiones prácticas de su día a día. Algunas llegaron a través de la coordinadora feminista, a la que a su vez habían acudido para solicitar ayudas para poder abortar en el exterior. Otras porque supieron de un espacio creado por compatriotas
donde se intercambiaban recomendaciones para lograr un trabajo o información sobre guarderías, escuelas, anticonceptivos o trámites migratorios. Asimismo, también hubo quien se acercó porque supo de un lugar donde, además de política, como si esto no fuera suficiente política, se podía compartir los problemas de pareja o jornadas para aprender y disfrutar de la sexualidad y del cuerpo. Cuestiones todas ellas que nos permiten abrir una ventana para pensar con otro aire y desde otra perspectiva el exilio argentino y en general los exilios latinoamericanos de los años 70, de los años 60, de los años 70, de los años 80, de los largos 60. Desde luego, y ya vamos concluyendo, señalamos que el grupo de mujeres latinoamericanas representa una de las caras más visibles de una red materializada en acciones transnacionales sustentadas por mujeres comprometidas con proyectos de cambio social progresistas que huyeron de sus países con el objetivo de salvaguardar sus vidas hacia un exilio que en ocasiones se tornó definitivo. Asimismo, sostenemos la hipótesis de que el grupo de mujeres latinoamericanas, a pesar de su corta vida, supuso el germen de las asociaciones de mujeres refugiadas y migrantes en la península ibérica, cuestión que después podemos debatir con nuestras compañeras de mesa. Y por último, podemos señalar que los exilios en absoluto fueron exilios dorados, como se empeñaron en defender sus detractores y detractoras, pero tampoco eternos valles de lágrimas impregnados de pérdidas, nostalgia, dolor. Los exilios también fueron espacios de recomposición y aprendizaje, donde a través de políticas que incorporaban la alegría, los cuidados, los autocuidados, se reconfiguraron las relaciones de género y se forjaron fuertes vínculos solidarios y de amistad que han perdurado hasta la actualidad, demostrando, como señalaba la pancarta de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, con la que comenzábamos nuestra intervención, que la sororidad puede ser y es, allá donde estemos, una práctica ética y política para unir, sanar, tender puentes, abrir caminos y desarticular toda violencia y discriminación contra las mujeres. Muchas gracias. Intercambio de puestos. Gracias, Martín. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Estoy muy honrada, muy agradecida de estar aquí compartiendo este espacio, muy agradecida a la Universidad de Alicante, al UESAL, a la colectiva, obviamente a Marina, que ha estado ahí tejiendo este encuentro, a tantas caras conocidas, que estos encuentros siempre son bonitos para sanar. Yo quiero empezar también hablando de mi lugar de enunciación, así como es el título, es mi lugar de enunciación. Intento no caer en las lógicas coloniales, ¿no?, de jerarquizar el conocimiento, y siempre pasa que cuando uno está aquí parece que es el que sabe, ¿no?, y más lejos de la realidad. Para mí es muy importante empezar por ahí, hablar que yo vengo a narrarles una historia de vida, a narrarles que mi tesis doctoral es una tesis o un trabajo de investigación colectivo, donde mi lugar de enunciación es que yo soy una facilitadora, una acompañante de procesos, que lo hago porque lo necesito yo, como ser humano, como persona. Yo me encontré saliendo de mi país y estando aquí muy perdida, viéndome sin raíz, viéndome que me decían que me tenía que integrar, y integrarme era perder mi identidad, ¿no? Entonces nace mi hijo y me cuestiono mucho qué le iba a dejar, qué legado le iba a dejar a mi hijo, y ahí es cuando, gracias a su papá también, que me dejó llevarme un niño de 3 meses a Colombia a caminar con mi comunidad indígena. Yo soy mestiza, pero me reconozco políticamente como indígena. De ahí mujer, mestiza, migrante, porque ese es mi dolor, es lo que me atraviesa, pero también es mi celebración, ¿no? Esta charla, esta narrativa está en clave sobre la liberación de la tierra, que es la consigna del pueblo Nasa,
la tierra, los cuerpos y sobre todo los cuerpos de las mujeres y los territorios, ¿no? Entonces, me gusta mucho, hice un pantallazo de la página del CRIP que dice, disculpen las molestias, indígenas liberando la madre tierra. Así digo, disculpen las molestias, mujeres liberándonos a nosotras mismas. Y entonces, para romper un poco el hielo, porque yo vengo un poco, lo hablábamos con Bárbara, yo vengo de la práctica, a pesar de que me dedico a la investigación, me gusta la práctica, lo que no se puede traducir en hechos me cuesta mucho. Entonces me gustaría preguntaros, para romper el hielo, ¿qué luna es hoy 7 de marzo del 2024? ¿Sabemos? Alcemos la mano los que sabemos qué luna es hoy. A ver. No, pero la luna, si es luna llena, cuarto menguante, ¿qué es? Muy bien, Hilda, muy bien, muy bien. Muy bien, pero no es gratuito esta pregunta, porque algo que en este caminito de desaprender he tenido la suerte o la alegría es aprender a entender que hay que relacionarnos con todo. O sea, mi primer desaprendizaje es que venimos a una conferencia pero no nos preguntamos todo lo que la vida nos está regalando y lo que es estar en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Y sí, efectivamente es luna menguante, donde suceden un montón de cosas, ¿no? Y donde nuestros cuerpos reaccionan con esto. Y lo pongo ahí porque siempre que pasa esto, y eso lo aprendí de una activista que quiero mucho, que es Lorena Cabal, que siempre hace esa pregunta, y yo la amo con locura, digo, qué bien que se haga esa pregunta para también despertarnos y ver qué tan dormidos estamos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, ¿no? Vamos, y todos se lo preguntamos a internet, no estamos relacionados con esto, y para mí eso fue uno de mis desaprendizajes. Y quiero empezar esta charla poniendo la intención. Para mí es muy importante honrar la memoria de Catalina Achipís, que es la consejera mayor del pueblo Nasa en la ciudad de Cali. Ella trascendió hace 2 años y pongo en intención porque yo estoy aquí gracias a que ella creyó que otros mundos son posibles, otras realidades son posibles. Catalina por primera vez salió de Colombia para venir aquí con la ilusión de que se hiciera justicia epistémica, que los saberes y los conocimientos indígenas dejaran de ser exotizados y banalizados y se pusieran al mismo nivel del conocimiento científico, ¿no? Entonces, en ese caminar, cuando fui allí con Martín, recuerdo que uno de sus dolores más grandes era que ella siempre, siendo que ella es abogada, o era, bueno, cuando trascendió, abogada del derecho propio, que es el derecho indígena, que gracias a la Constitución del 91 tenemos en Colombia, y el derecho occidental, ella tenía la doble titulación, si se puede llamar así, pues no podía hacer una tesis avalada en ese momento por la academia, hablando de la cosmovisión indígena con total tranquilidad, como se habla del pensamiento científico, ¿no? Entonces, cuando yo llego allí con un niño en brazos, contándole que yo venía a desaprender, que no, y me dice, usted es investigadora. Entonces, sí, yo investigo, tal. Entonces, ahí me hicieron la trazabilidad, si mi papá era indígena, bueno, todo esto para poder comenzar a caminar. Y entonces, ahí va la historia. Os la contaré en 3 partes. Una es nombrando, para mí es importante, lo que no se nombra no existe, resignificar, que eso es un poco también mi camino, ha sido resignificar porque estoy aquí, para qué estoy, para qué sirvo, ¿no? ¿Cuál es mi servicio? Y reconectando, ¿vale? Y en eso va un poco la charla. Vamos a hablar del empoderamiento diferencial, que es la inspiración en ellas, en las mujeres indígenas, pero también convergen epistemologías del sur, converge el feminismo comunitario y converge la realidad de la necesidad que tenemos tanto en Latinoamérica como las mujeres migrantes aquí, de que no nos den voz, sino de tener nuestra propia voz y poder hablar con nuestras necesidades y dar respuesta a nuestras necesidades, ¿vale? Y que nos acompañen, que eso es lo que se busca, ¿no? Que nos acompañen y no que hablen por nosotras. Entonces, con estas premisas fundamentales, parto de la comprensión del mundo, que es mucho más amplia, ¿no?, que la comprensión occidental. Parto de que la transformación progresista del mundo puede ocurrir por caminos no previstos por el pensamiento occidental, y eso es importante, ¿no? Dejo claro esa premisa para no herir susceptibilidades, que la diversidad del mundo es infinita, como dice Sousa Santos en las epistemologías del sur. Una diversidad que incluye modos muy distintos de ser, pensar y sentir, de concebir el tiempo. Escuchar muy bien eso, de concebir el tiempo, que para la cosmovisión indígena es muy diferente a la relación que tenemos nosotros. La relación entre los seres humanos, entre humanos y los no humanos,
de mirar el pasado y el futuro, de organizar colectivamente la vida, la producción de los bienes y servicios. Esta inmensidad de alternativas de vida, de convivencia, de interacción con el mundo, queda en gran medida desperdiciada por las teorías y los conceptos desarrollados por el norte global. Entonces, hay que reconocer la multiplicidad, o la invitación con este espacio es a reconocer la multiplicidad de saberes y de conocimientos que están más allá de los campos hegemónicos vistos como únicos campos de la producción del saber, ¿no? Entonces, siempre esto será un acto de justicia epistémica, honrando la intención de Catalina, que estaría feliz de que sigamos y después de dar ese paso y de haber presentado juntas, porque ella vino para la defensa de la tesis, para la entrega del premio, orgullosa de que en estos espacios se siga dando estos espacios de reflexión y también de cuestionarnos los privilegios de Occidente. Bueno, pues empiezo. Entonces llego ahí y claro, hay un problema muy grande, ¿no? Es el problema que tenemos también las mujeres migrantes aquí y que lo tienen las mujeres exiliadas de su territorio, ya sea por violencia, que es en gran medida lo que pasa en Colombia, o ya sea por el desbordamiento del río Páez, que fue una de las causas principales por las que las mujeres de tierra adentro, las mujeres NASA, tuvieron que exiliarse en ciudades como Cali, ¿no? Aunque Cali, y justamente por el pensamiento colonial, se aleja, parece ser que no fuera un territorio indígena, pero Cali, en Nasayúe, que es la lengua indígena, significa tejido sin aguja, o sea, más indígena, más NASA no puede ser, pero bueno, hay que reivindicar. Entonces, yo me encuentro con que llego allí, yo pensando, ¿no?, en esa construcción, porque en ese desaprender yo venía de estudiar las comunidades indígenas, y entonces a mí la maternidad, como hecho fundamental en mi vida, que puede ser que no, que a unas no, pero a mí me pasó con esa necesidad de dejar un legado distinto, a dejar un buen ser humano a esta tierra, me cuestionaba mucho cuál era ese papel que teníamos que hacer desde la investigación, y, oh sorpresa, me di cuenta que no teníamos que hacer ningún papel, y que lo mejor que podíamos hacer era acompañar y escuchar. Y en ese acompañar y escuchar encontré que las mujeres en contexto de Ciudad NASA, que ya habían ido de generación en generación, solo tenían el apellido NASA, porque ellas mismas no se reconocían como NASA, claro, víctimas de un proceso de discriminación constante, étnico, porque en Colombia no puede haber más racismo con las comunidades indígenas y negras, o sea, yo creo que es peor que aquí. ¿A que sí? Bueno, lo asentamos. Es dolorosísimo, entonces llegas en una situación de vulnerabilidad, físicamente eres diferente, no hablas castellano, no tienes posibilidades. Entonces, ¿qué te queda? Pues te quedan, la mayoría de los casos, que te esclavicen, porque ser trabajadora del hogar y del cuidado no es problema, pero sí que te esclavicen. Entonces, tenemos el caso, y voy a contarlo aquí, de una niña de 14 años que la esclavizan, una periodista en Cali, Colombia, y entonces la encerraba como trabajadora del hogar y del cuidado. Y la niña, algo que tienen las comunidades indígenas y las personas indígenas, que tienen mucho cuidado de la palabra y de dejar bien a la comunidad. O sea, si tú vas y dices que eres NASA o eres de alguna comunidad indígena, guayú, o sea, tú haces todo lo mejor posible porque tú sabes que representas a la comunidad. Pues ella lo tenía grabado en su alma, pero tenía hambre. Se ve que la dejaban con muy poca comida y tenía hambre, genuinamente, esta niña de 14 años. Y se comió unas galletas de la dueña de la casa, ¿no? Y sintió tanta vergüenza y dejó una notica en Nasayúe diciendo que le daba mucha vergüenza, y cogió las sábanas de la casa en un 9º piso, perdonadme si no me acuerdo bien de la historia, porque además me emociona mucho, y amarró las sábanas e intentó escaparse porque tenía miedo que la señora de la casa le pegara o la maltratara cuando llegara y viera que se había comido una galleta, con la mala suerte que la niña cayó de ese 9º piso, ¿no? Y entonces ahí es cuando muchas personas, mujeres, NASA especialmente, que son las que más, la cosmovisión NASA es matriarcal, ¿no? Y además en la guerra casi siempre son los hombres los que van a la guerra, entonces el conjunto de mujeres comenzó a preocuparse y esto no podía pasar, ¿no? Y entre ellas Catalina entonces decidió, inspirada y por no dejar el nombre de esta niña, reivindicarlo y que fuera un símbolo de lucha, como todas las luchas, decidió estudiar Derecho Occidental para defender los derechos. Y gracias a ese trabajo se crea el Cabildo Indígena, porque también pasa que
que es un exilio, perder tu identidad. Cuando tú sales de tu territorio, ya sea por lo que sea, en Colombia por mucho tiempo dejabas de ser indígena, no te reconocían como indígena, ¿no? Gracias a los cabildos y a la Constitución del 91, que fue peleada afortunadamente por las comunidades indígenas y las personas afro, hay cabildos que permiten el reconocimiento de las personas, poco o mucho, pero está, ¿no? Y entonces, eso fue una de las peleas que dio Catalina, ¿no? Antes de crear el Cabildo, que tiene en este momento 15 años, es joven, ¿no? Para toda la memoria que hay ahí, es joven, reivindicando estos procesos de que nos tenemos que organizar, que tenemos que generar sociedad para poder fortalecernos. Ahí es cuando llego yo al Cabildo y entonces empezamos ese proceso de desaprender, de conversa, de qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer, porque nuestras mujeres estaban perdiendo la identidad, no se reconocían como nazas, ¿no? No reconocían su identidad, estaban occidentalizadas, aparte que económicamente estaban empobrecidas, estaban con trabajos que las esclavizaban, ya no solamente trabajadoras del hogar y del cuidado, sino en el comercio sexual, o sea, cosas fuertes. Y entonces yo empiezo a caminar y a desaprender, o sea, mi trabajo ha sido desaprender para no querer nombrar o no querer poner en teoría lo que yo estaba viviendo, que me pasaba por el cuerpo, me atravesaba el dolor de ellas, me atravesaba mi propio dolor de desconocimiento, de haberme criado en un lugar donde lo más sagrado que puede ser la cultura, que puede ser la identidad cultural, no me la habían enseñado, ni mis padres, ni nadie, ¿no? Y yo lo estaba viendo ahí y decía, esto me transforma, ¿no? Y esto me conmueve y me hace sentir ¿por qué esto no está más? ¿Por qué no nos dan nuestra identidad cultural en los colegios, en otras partes? Bueno, entonces con ese trabajo, en una de las reuniones con las consejeras mayores decimos, bueno, vamos a empezar este trabajo haciendo memoria larga. Vamos a ver qué necesitamos nosotras, pero no desde la academia, ni desde lo que crea Joana, ni de lo que crea la consejera mayor, ni nadie, sino en realidad vamos a hacer memoria larga con nuestra historia en Latinoamérica de las mujeres indígenas y con la memoria de las mujeres indígenas NASA. Y entonces brevemente os cuento algunos relatos. Este es nuestro legado ancestral. Comenzamos a estudiarlas, hacíamos grupos de conversación y comenzamos a estudiarlas. Entre ellas está Dolores, líder irreparable, que me recuerda mucho a la lucha de las mujeres NASA, sobre todo explotadas en los trabajos. Ella, cansada de los abusos y la explotación de sus patronos, inició las primeras huelgas para exigir respeto a los indígenas y la abolición de la esclavitud. Ella fundó la primera Federación Ecuatoriana de Indios, que le llama así, y decidió por su cuenta abrir 4 escuelas porque se daba cuenta que al no saber la lengua eran humilladas, maltratadas y ninguneadas y dejadas a un lado. Entonces ella dice, nosotros somos como los granos de quinoa, si estamos solos el viento nos lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, nada nos hace caer. Eso dice esta gran mujer y nuestro legado. También estudiamos a Manuela León, su nombre obviamente es sinónimo de fuerza, coraje y rebeldía. Desde niña supo lo que era el hambre, la soledad, la tristeza. Era analfabeta, pero en Quito, trabajando de empleada, de trabajadora del hogar y del cuidado en este lugar, aprendió castellano y tomó las riendas y el liderazgo sobre la revuelta de Riobamama frente a las haciendas, donde tomó justicia por sus propias manos, se recuerda la historia, y en defensa propia le sacó los ojos a un mayordomo, que era quien abusaba constantemente de las niñas, mujeres indígenas que habían en las haciendas, ¿no? Entonces, nosotras recordando esto también recordamos a Tránsito, ¿no? Que luchó por la defensa de los derechos con otras compañeras. Ella también fundó las primeras escuelas campesinas, militó cuando ella creó escuelas bilingües, las cuales también fueron prohibidas. Ella se exilia en la Unión Soviética y desde allí fue inspiración para muchas. Ya nuestra memoria más corta, bueno, está Lorenza, mujer líder, que ella encabezó la rebelión de 10.000 indígenas en contra de la tributación, recuperación de la tierra y recuperación de la dignidad. Si os dais cuenta, la lucha indígena siempre ha sido la liberación de la tierra, porque la relación con la tierra no es de recurso y extractivismo, es de ayudarnos mutuamente, es de estar en armonía y en equilibrio, que a mí algo que me duele mucho es que
se piense que en las comunidades indígenas se quieren las tierras para poseerlas, más lejos de la realidad. Se quiere la liberación de la tierra, la liberación de las mujeres, ¿vale? Y bueno, mi admiración total por la gaitana. La gaitana es la cacica principal del pueblo indígena Nasa. Esta mujer comandó un ejército de 15.000 hombres en contra de los invasores que estaban comandados por Pedro Añasco, además en venganza de su hijo, que fue asesinado, quemado, y bueno, esto fue lo que desató en ella ese dolor tan grande de lucha y de resistencia, y que hoy por hoy es el comienzo de muchas. Y en la memoria corta tenemos a 3 mujeres, entre ellas la primera consejera mayor del pueblo Nasa. Imaginaros, en el 2007 apenas viene ya a ser una consejera mayor, nuestra Aida Marina Quilcue. Ella lideró la minga de resistencia que se tomó las vías de la Panamericana en la ciudad de Popayán hasta Cali, entre los departamentos del Cauca y el Valle. Más de 45.000 indígenas, una de las movilizaciones más grandes de Colombia, la lideró ella, y a partir de ahí se crearon varias líneas de trabajo del CRIC, ¿vale?, donde lo ponen. Y bueno, las que están en contexto de ciudad, que están haciendo una lucha silenciosa, pero que yo la visibilizo, que es, como os conté, Catalina Chipís, la consejera mayor que la tuvimos aquí, tuvimos la suerte de contar, de estar entre nosotros, de caminar la palabra y venir aquí con nosotras. Y está Adriana Mensa. Ellas llevan un trabajo muy grande, ellas se han infiltrado, digo yo, en las instituciones también para hacer transformación desde adentro, y una lucha de mucha resistencia, también de mucha astucia y mucha estrategia, diría yo, para poder pervivir en una sociedad donde muchas veces por tus rasgos étnicos estás destinado simplemente a otros quehaceres, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer esa memoria larga y de decir, ay, pues tenemos de dónde, ¿no?, y inspirarnos, porque las mujeres éramos 22 mujeres que estábamos haciendo esta reflexión y se dieron cuenta que, ay, qué bien ser indígenas, ¿no? Ya no esa visión discriminatoria y de que sí, de mucho dolor y de mucha, que nos atravesaba el cuerpo, pero también esto nos inspiraba y decía, bueno, habían historias duras de nuestras mujeres, porque esta solamente es por mostrar por arriba. ¿Cómo lo hacemos? Listo, Joana, vamos a eso. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces comenzamos a debatirnos esto, cómo lo íbamos a hacer para no repetir los patrones de Occidente, para no seguir por ese mismo camino. Y entonces encontramos que para nosotros allí en esa reflexión era sobre todo importante no copiar el pensamiento lineal de Occidente, ¿no? El pensamiento lineal que es uno nace, crece, se reproduce, se hipoteca y muere, ¿no? O sea, o consigue un trabajo y muere, ¿no? Es un poco lineal, ¿no? O causa-efecto, yo hago esto y pasa esto. El pensamiento, diciéndolo muy a grosso modo, habla de un pensamiento en espiral, donde todo es un recurso, donde por eso hablábamos del no tiempo, o la diferencia que hay para la cosmovisión indígena del tiempo, del espacio, del lugar, del territorio, de la relación con los seres, ¿no? Es muy diferente a cómo lo vemos nosotros. Nosotros normalmente el agua es un recurso, la tierra es un recurso, y entonces miramos la calidad del agua y de la tierra, pero para explotarla y para usarla. Allí no, allí hay una relación profunda, pero es por el pensamiento en espiral. Claro, a mí se me dio el reto de haga una tesis, señora Joana, desde la cosmovisión indígena, haciendo el paradigma indígena de investigación. Y eso preséntelo allá en España a ver si cuela, ¿no? Porque en Colombia no querían que se presentara, se reían en la cara de las compañeras cuando se intentaba hacer algún trabajo de investigación en esta naturaleza. Entonces, claro, dijimos, vale, vamos a apoyarnos de esto que tiene fundamento científico y va más entonado con nosotros, pero también vamos a hablar de el marco de autonomías que propone el Observatorio de Igualdad de la CEPAL, ¿no? Y decíamos, es importantísimo darnos cuenta que nos falta, y vimos que nos faltaba muchísimo en las autonomías, pero no nos quedamos quietas y dijimos, sí, esas 3 autonomías nos valen, la autonomía física, la autonomía en toma de decisiones, la autonomía económica, pero una que para nosotros es fundamental es la cultural y espiritual. Y entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, muy bien, pero entonces miremos qué están diciendo las compañeras del feminismo comunitario para estas autonomías.
porque ellas tienen un trabajo más largo que nosotros, más reflexivo, cómo lo traemos para comenzar a trabajar. Entonces vimos que efectivamente ellas tenían un trabajo interesante en materia de autonomías, que hablaba ya de los niveles desde el pensamiento en espiral, que hablaba de la autonomía física, no solamente como lo describe la CEPAL, que son los derechos reproductivos, de mi cuerpo es mío, yo soy dueña de este cuerpo, de este territorio, lo defiendo y lo cuido, ¿no? Sino que se hablaba también de el cuerpo como una acción, ¿vale? Y era ese cuerpo de resistencia, ese cuerpo donde convergen o que nos lo marcan, ¿no? para disminuirnos y para que socialmente no podamos ejercer nuestro poder, pero también es un cuerpo que no solamente ostenta y es botín de guerra y de presión, sino también de libertad, ¿no? Hablan las compañeras feministas comunitarias. Luego hablábamos de la toma de decisiones y en la CEPAL hablaban de que las mujeres estuvieran en diferentes niveles de toma de decisiones del Estado, donde se tomaran las decisiones y no las tomaran por ellas, ¿no? Y entonces veía que las feministas comunitarias, las compañeras, hablaban de la acción en movimiento, o sea, pasaban de el cuerpo al movimiento, era la toma de decisiones. Y es que si no me atraviesa el cuerpo, si no me duele el cuerpo de las otras y en esa medida no hago red con las otras, yo no puedo tomar decisiones, porque si yo tomo decisiones por estatus, por pensamiento lineal, no me duele el cuerpo. A mí me duele el cuerpo es cuando me duelen las otras y genero red. Y entonces ahí hay movimiento, ¿no? Y entonces ahí yo ya puedo tener redes de apoyo en esa toma de decisiones. Luego está la autonomía económica, que está en el campo del tiempo, porque normalmente el tiempo de las mujeres pierden el tiempo cuidando a los hijos, pierden el tiempo limpiando la casa, ¿no? O sea, no se les paga por eso. De hecho, aquí, para no ir más lejos, las trabajadoras del hogar y del cuidado no tienen reconocidos muchos derechos, ¿no? Entonces, el tiempo, decían las feministas comunitarias, que me gusta mucho, y entonces no va solamente de generar sus propios recursos e ingresos, va de entender y poner en valor el tiempo, ¿vale? Y luego viene la autonomía cultural y espiritual, y oh sorpresa, las compañeras feministas comunitarias también la tenían, con la acción de cuerpo y memoria, ¿no? Nosotros hablamos de red de la vida, estar alineadas con la red de la vida y la importancia del autocuidado en todo esto. Para nosotros o para el pueblo NASA, la autonomía cultural y espiritual es transversal. O sea, yo cuando me hago cargo de mi cuerpo empiezo a saber de plantas para autocuidarme, empiezo a entender mis dolencias, el dolor de mis compañeras y empiezo a sanarme con ellas porque empiezo a reconocer eso. La autonomía cultural y espiritual me ayuda a la toma de decisiones porque está esa ética, ese pensar que estamos alineadas, que estamos tejidas, estamos hiladas y esa economía que yo no me permito la explotación de ningún ser, ¿no? Y hago cosas en coherencia y en armonía con esto. Bueno, entonces en la base de esto que trabajamos del empoderamiento diferencial, hicimos también un trabajo de investigación para ver cómo estaban las compañeras, cómo estaban ellas, qué entendían por autonomía, cómo estaba su identidad cultural. Y pues como ves, la sorpresa era enorme porque habían unas que tenían mucho conocimiento de su identidad cultural porque tenían mucho contacto con el territorio de origen, pero las que estaban por generaciones en la ciudad no, y esto era evidente. Y entonces, ¿qué pasó? Para resumir, porque esto me podría quedar. Comenzamos ese proceso de empoderamiento diferencial, de comenzar a trabajar las autonomías, las plantas, de comenzar a trabajar la autonomía en toma de decisiones, la autonomía económica, y de los resultados fue, para empezar, que sí, queríamos ser económicamente sostenibles, pero no a cualquier precio y no de cualquier manera. Entonces comenzamos a mirar figuras jurídicas y vimos que las cooperativas, que es una persona, un voto, tenía, adaptándola obviamente y más desde la visión NASA, pues podía ser una figura jurídica que funcionara. Pero lo más simbólico y significativo es que ellas mismas, después de hacer la memoria larga, comenzaron a poner en valor la identidad para montar diferentes servicios y productos para el mismo pueblo NASA. Entonces comenzaron iniciativas como tejidos, propios tejidos, ¿no? Comenzar a aprender a tejer y quedaban para tejer la palabra y tejer las prendas, ¿no? Entre ellas este tejido precioso que es simbología, que no es cualquier tejido, sino que tiene un significado para la cosmovisión. Se creó también una iniciativa de Empanadas El Sol. Acordaros que nosotros o las comunidades indígenas somos las personas del maíz, el maíz está en todo, ¿no? Es como los hijos del maíz.
y de chicha, que también es el maíz. Entonces, imaginaros que simplemente con esos 22 meses haciendo este trabajo, porque el trabajo viene de más tiempo, ¿no? Todo este trabajo de investigación, todo de desaprender, que lo sigo haciendo, será interminable porque tengo que desaprender mucho, pero sí que es verdad que en ese momento dio sus frutos con estas iniciativas. Entonces, de ahí, de manera colectiva, porque todo este trabajo es colectivo, que es lo importante, porque a mí me duele cuando dicen, le han dado un premio, a mí no, se lo dieron a la comunidad. Por eso traigo esa foto, porque la consejera mayor vino y fuimos Martín, ella y yo a recibir el premio, porque era el premio para la comunidad, no para mí. Entonces, decíamos, el empoderamiento diferencial visto como una planta de maíz que debe crecer de abajo hacia arriba, en armonía. Por tanto, solo podemos sembrar lo que es bueno para esa tierra, para las personas y para la comunidad. Solo se puede cosechar lo que la comunidad puede nombrar, o sea, que entienda, que resignifique, que quiera y que reconecte, que puedan hacer fructificar, lo que la comunidad pueda sostener colectivamente. Solo las cosas buenas crecerán como una planta de maíz, cosas que la comunidad apropia, reconoce y se nutre. En eso se basa este pensamiento, este trabajo que estamos haciendo. Bueno, entre muchas cosas es eso, ¿no? Poder ver que la investigación puede estar al servicio, ¿no? Pero eso depende de la persona, es ponernos al servicio, bajar el ego y entender que es más lo que tenemos que desaprender y que ese gana-gana donde yo acompaño, pero es que estoy al mismo tiempo desaprendiendo y quitándome todo ese lastre teórico y me pongo al servicio, sirve también. La teoría es muy importante, pero también es muy importante estar al servicio, ¿no? En la actualidad estamos implementando procesos con muchas compañeras. Vengo desde que terminé la tesis y antes, yo siempre he trabajado con mujeres, además lo necesito porque vengo de un linaje de mujeres que en su cuerpo han sufrido, su territorio cuerpo ha sido vulnerable, ¿no? Entonces, me he dedicado a esto porque lo necesito y entonces con este trabajo que hicimos con el pueblo Nasa ha servido de inspiración para que nosotras las mujeres que estamos aquí, migrantes, comencemos a trabajar en temas de identidad, no perdernos aquí, tener raíces fuertes para que el viento no nos lleve, como decía una de las mujeres indígenas que nos inspiran. Entonces, hemos empezado a trabajar, ya venimos muchas, la camada de Marcela, bueno, tantas compañeras que admiro y respeto y que siguiendo ese trabajo, las trabajadoras del hogar y del cuidado, ahora hemos empezado una escuela de defensoras y dinamizadoras de los derechos humanos. Estamos trabajando este empoderamiento diferencial y escribiendo nuestra propia historia, tejiéndonos. Yo las acompaño, tengo la suerte, el honor de desaprender con ellas, de acompañarlas y así pues con ahora tenemos más compañeras de más nacionalidades que se nos han sumado, no solo latinoamericanas y sobre todo con la idea de trabajar el pensamiento en espiral, de buscar lo que nosotras necesitamos para resistir y estar aquí y poder ser sostenibles, ¿no? Entonces, ya para terminar, yo hago mis inconclusiones, porque yo creo que es muy difícil hacer conclusiones, no tiene fin, yo es que entre más y más, cuando veo mis artículos y todo hago tanta autocrítica, lo comparto acá porque las vulnerabilidades compartidas son refugio, entonces veo todo y digo, madre mía, pero bueno, en las inconclusiones, la lucha por la defensa de la tierra es inseparable de la defensa de los cuerpos de las mujeres, como primer territorio a liberar en un sistema que la explota. Es necesario hacer una defensa más integral por el derecho a decidir sobre este territorio cuerpo y la vida. Solamente uniendo las luchas, estas tienen una posibilidad de resistir. También una preocupación transversal a todas las propuestas teóricas que trabajan por mantenerse al margen de la academia hegemónica, o sea, el papel de la academia donde tenga autocrítica y acompañe y no imponga ni quiera teorizar sobre las comunidades indígenas, se agradece. Creo que eso es importante también rescatarlo porque ahí es el trabajo, acompañar, pero no teorizar y querer encasillar todo, porque el pensamiento en espiral no está para encasillarlo, está para vivirlo y para transformar, ¿no? Entonces, trabajar por mantener al margen de la academia hegemónica, que es los pueblos, colectivos y comunidades no occidentales, creen sus propios conocimientos a partir de lo que saben de sí mismos, en ausencia de una mirada adoctrinadora, venida de afuera, un saber creado desde una mirada que nace de sí mismo y se dirige hacia sí mismo, es decir, fruto de un proceso reflexivo, ¿vale? Y por último, este trabajo de empoderamiento diferencial, que a mí es que la palabra empoderamiento no me gusta, pero para que pudiera caber en la academia y poder estar hoy aquí, pues lo digo, pero a mí me gusta es posicionamiento diferencial,
implica el reconocimiento de las formas particulares en que se ha vivido y sufrido, se vive y se sufre el sistema opresor en el cual se desarrolla la existencia de las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, no todas nosotras, representado la interseccionalidad de las desigualdades que sufre de forma cotidiana, en tanto género, pertenencia étnica y clase, entendidas estas como el empobrecimiento a las que están sometidas. En este entender del mundo desde y para sí mismas, desde el propio dolor, la propia necesidad y las propias categorías. Y nada, cierro ya, os invito, me encanta esta canción de resistencia del resguardo indígena que habla de la tierra y de la liberación de la tierra, pero creo que no nos da tiempo de poner un minuto la canción, ¿sí? ¿Queréis? ¿La escucháis? Sí. Sí. Porque este es el vehículo, ¿no? El arte, no sé si aquí se... A ver... Perdonar, me toca copiarlo porque se ve que, a ver, lo pongo aquí, vale, ¿sí se escuchará? Acepto. A ver, no se escucha. Sí. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Que todos deben cuidar. ¿Qué hay en tu corazón? No hay amor, solo en tu destrucción sufrirás. Espero que quedéis con ganas de más de esto. Simplemente comentaros que esta iniciativa de estos niños, la mayoría de indígenas muchas veces que militan en grupos subversivos son raptados pequeños, ¿no? Y entonces un compañero indígena creó este grupo con la idea de robarle un poquito de un puñado de niños a la guerra. Y por eso esta canción para mí me atraviesa y espero que la disfrutéis. Cualquier cosa, ahí tenéis los datos y simplemente decir que donde hay mujeres que están educadas y que pueden incidir en economías productivas y sólidas, donde están plenamente representadas, pues hay sociedades más estables y pacíficas, ¿no? Entonces la lucha es esa, por la liberación de la tierra y del cuerpo territorio de las mujeres. Así que gracias. Buenas noches. Bueno, nada más alentador y placentero que compartir en medio de dos colegas que han hecho estudios tan interesantes y que pues reflejan una realidad de tanta identidad con lo que hemos vivido las mujeres refugiadas colombianas, que es, digamos, el trabajo que fundamentalmente hacemos desde la colectiva y que hoy justamente nos estamos reflexionando
mirar otras realidades del refugio de mujeres, teniendo en cuenta los contextos en el mundo, Palestina, Ucrania, todas estas situaciones tan dolorosas y el exilio español, que para nosotras está digamos, todavía en rescatar muchas de las... Hay mucha agenda pendiente del exilio español, a pesar de lo que se ha escrito, de las investigaciones de mi gran amiga Mariluz Quiñonero y demás. Pero bueno, agradecer a la Universidad de Alicante, que no es la primera vez que nos da la posibilidad de hacer de altavoz del trabajo de la colectiva de mujeres, del trabajo que Atelier de la mano con nosotras ha venido tejiendo desde hace 18 años, digamos así, y decir con mucho orgullo que no es gratuito tampoco que la colectiva, su origen fue aquí en la ciudad de Alicante, ¿no? Que desde el 2004 su origen fue la ciudad de Alicante, y que en buena hora, digamos, de toda esa trayectoria del tejido organizativo que veníamos, las diversas y distintas mujeres de diferentes ámbitos, desde indígenas, campesinas, afro, sindicalistas, mujeres activistas por la paz, defensoras de los derechos humanos, lideresas sociales, lideresas campesinas, como mi caso y otras, pues creamos esa apuesta, ¿no? Esa organización que ha venido tejiendo con tantos aciertos y con muchas debilidades también, por supuesto, porque tenemos muchas debilidades, pero que hoy podemos contar a ustedes muchos de los aspectos que, como decías tú, pues la colectiva ha venido haciendo eco a lo que originalmente nos hizo crear este proceso organizativo, y es que después de ver el anonimato en que estábamos las mujeres exiliadas y refugiadas, después de toda casi una dictadura en Colombia también, no decretada dictadura, pero en el gobierno de extrema derecha de Álvaro Uribe Vélez y los anteriores gobiernos, y en la década de los 90, que se fortaleció el aparato paramilitar de extrema derecha, y que fue los años más cruentos de la guerra y donde peores efectos en la guerra hizo en la vida de las mujeres, pues nos inspiró y nos convocó a esta unión, a este trabajar colectivo, y de ahí nace ese proceso de la colectiva de mujeres refugiadas, no solamente para hacer la voz política de las mujeres en el exilio, para eso que decía tal vez Bárbara, de cómo esa apuesta ética y política, en nuestro caso por la paz, los derechos humanos y la justicia de género, en este caso de las mujeres colombianas, tuvieran un eco y un altavoz no solamente en nuestro propio país, sino también en estos países que nos acogen. Porque lo importante, y quiero decir hoy, es que la colectiva no solamente hoy es aquí en territorio español, sino que estamos ya ramificadas en varios otros países del mundo, Bruselas, Ginebra, Suiza, Dinamarca, Panamá, Costa Rica, Alemania, en fin. Hemos ido creciendo por lo que convoca esta propuesta política organizativa de las mujeres. Yo, antes de pasar a contar un poco los aspectos, digamos, que han mandatado nuestro trabajo, quisiera reafirmar algo que nos decía Joana aquí, y es la profunda sociedad racista, con una mentalidad también colonialista, patriarcal y capitalista, por supuesto, de nuestro país. Y quería reflejar aquí dos aspectos muy importantes que nos dan cuenta de eso. Aquí tenemos a Celina González Arfuchana, que viene también de toda esa historia, sí, más de 30 años allí de trabajo con la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, y hoy también en el exilio, en la colectiva. Y cómo cuando en las terceras jornadas de la Mesa de Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia,
que nos ayudó a organizar nuestra querida Jun Quiñoneros, en un programa radial donde llegó Celina, contaba cómo su abuela, que aún vive con más de 100 años, cuando veía venir allá en las rancherías los jeepes, aquí los coches, ¿no? Le preguntaba a la mamá de Celina, María, pon cuidado, ¿ese jeep trae indígenas o trae gente? ¿Trae indios o trae gente? Es decir, que la mentalidad con la discriminación y el racismo tan fuerte en el país es que a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, ni siquiera se les considera como personas, no son gente, ¿no? Y así mismo con las comunidades y ahí de lado con el campesinado, con las campesinas, ¿no? Y el otro fenómeno que se nos da hace apenas un año, digamos, ustedes saben que tenemos ahora un gobierno progresista, lo que le llamamos el gobierno del cambio, que se está debatiendo contra viento y marea para lograr hacer un proyecto de cambio, un proyecto de transformador en Colombia, efectivamente, y ha tratado de llegar con gente de la base, reivindicar esa historia de discriminación, con que lleguen mujeres indígenas. Nuestra Ida de hoy es senadora, tenemos una vicepresidenta que es una mujer negra, y una de nuestras lideresas de AMUSI llega a ser embajadora en Bolivia, Elizabeth García Carrillo, y recordaba cuando decía Giovanna, cómo se desconoce el derecho indígena, pues uno de los cuestionamientos a esa embajadora es que, a ver, sus títulos oficiales, ¿no? Entonces, claro, ya estudió Derecho Indígena y eso fue supremamente, bueno, hubo que hacer toda una argumentación. En buena hora, hoy sigue de embajadora, pero es parte de la discriminación tan fuerte. Quería reflejar eso porque es... A ver, contarles especialmente como de lo que tiene que ver con el capítulo. Nosotras desde la colectiva tenemos varios ejes de trabajo. Hay un eje que yo creo que tiene que ver con el trabajo del día de hoy y con la exposición que, como Marina muy asertivamente invita a que nos pasemos por la universidad y echemos una mirada a la exposición de Mujer y Exilio, que será bien importante porque va a dar también muchos elementos de qué pasa con el exilio de las mujeres, donde van a encontrar las cartas que hacemos las mujeres a lo que se nos ocurrió, a los paramilitares en el país, a la guerrilla, al gobierno colombiano, a nuestra familia, cada quien desde su perspectiva, un llamado al derecho a la paz, ¿no? Entonces es bien interesante y hacemos un trabajo muy bonito, que es, cada una llevó los objetos de la memoria, después de 15, 20, 10 años, lo que llevemos en el exilio para nosotras que representa el principal objeto de la memoria, y Joana, gracias porque este fue mi principal objeto de memoria, y van a encontrar también qué fue para las mujeres esos objetos de la memoria, ¿no? Eso está parte es como toda la historia de lo que ha sido, digamos, en una exposición recogida, toda una historia de trabajo, cuáles son nuestras redes, porque mucho de nuestro trabajo ha estado basado también en nuestro proceso de crecimiento organizativo, ha estado basado más que nada en la solidaridad y en la sororidad de mujeres y organizaciones de mujeres aquí, de organizaciones de derechos humanos, de plataformas de víctimas. Y esa proactividad del trabajo colectivo, del trabajo en redes, ha ayudado a que la colectiva pueda cumplir de alguna manera con parte de su misión, y es ese accionar social y político, no solamente en favor de la paz, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres en nuestro país, sino también vincularnos a todos los procesos importantes aquí, el derecho a la vivienda, que en buena hora les tengo que contar que en el sitio donde vivo, que es un edificio de colombianos y colombianas,
estamos con la amenaza de uno de los fondos buitres. Mañana viene el fondo buitre a ver cómo logra que nos saquen de allí, nos desahucien. Pero bueno, ahí ya tenemos toda una estrategia de cómo ya superamos el primer orden de lanzamiento. Estamos perteneciendo al sindicato de Carolinas, que defiende el derecho a la vivienda. Es decir, nosotras, las mujeres, desde la colectividad de mujeres refugiadas y migradas, no solamente estamos perteneciendo a esas redes transnacionales tan importantes, de las cuales hemos ayudado a gestar, como la Plataforma de Mujeres, Derechos Humanos y Paz, que está desde la propuesta de una ONG como Atelier, pero que acompañamos nosotras, el Foro Internacional de Víctimas, la Diplomacia Feminista por la Paz, que fuimos de alguna manera gestoras y que se logró un gran evento en Colombia para que las mujeres, en toda esta apuesta por la paz, también la Diplomacia Feminista por la Paz, cumplamos nuestra tarea, que la hemos venido cumpliendo, pero que se reconozca como tal, ¿no? Desde el saber empírico, desde nuestro caminar de la palabra, como dice Joana, pero que se reconozca ese trabajo que las mujeres hemos venido haciendo y que con toda la holgura y, digamos, el buen hacer, como dicen las comunidades indígenas, ¿cómo se llama? El mandar obedeciendo y el aprender haciendo, logramos nosotros hacer una incidencia muy fuerte ante las negociaciones de paz, en las negociaciones con la guerrilla más grande del país, que fue las antiguas FARC. Y logramos no solamente una agenda propositiva, de las cuales nos preciamos de que muchos de los puntos de la agenda firmada recogen nuestras propuestas, que tienen que ver con verdad, memoria, reparación integral, justicia, en fin, y la participación de las mujeres, la participación política de las mujeres, la reforma agraria para las mujeres, que ya veníamos trabajando desde el proceso de Mujeres a MUSIC, y en fin, y todos esos aspectos fueron recogidos por la Agenda de La Habana, ¿no? Entonces, ¿qué nos da como lección esto? Luego, cuando se crea la Comisión de la Verdad, que también fue una propuesta hecha desde aquí, por supuesto, con la alianza con las organizaciones de mujeres en Colombia también, nosotras hemos hecho el primer informe a una Comisión de la Verdad desde las mujeres en el exilio, por supuesto con la solidaridad de muchas organizaciones, especialmente también Atelier, pero ese informe que fue también recogido no solamente en el capítulo exilio, que fue un eje fuerte del trabajo de la Comisión de la Verdad, sino en el capítulo de género, que habla de mi cuerpo es la verdad. También nuestro informe tuvo un eco muy importante y creo que la colectiva se tiene que apreciar, y las organizaciones que nos han apoyado, también la academia, la Universidad de Valencia. Bueno, hemos perdido un poco el contacto con la Universidad de Alicante, pero en buena hora lo estamos recuperando, porque al principio yo me adueñé de la Universidad de Alicante, eso pasaba por allí todos los meses, con la Facultad de Ciencias, con la Facultad de Filología, con la Facultad de Derecho, en fin. Y bueno, también nos hemos implicado fuertemente con los movimientos feministas, el aula de debate feminista, la participación con la huelga del 8M de sus inicios, participando en regar la publicidad en los mercadillos, en el mercado central, en todos mis colegas en todas las regiones de España especialmente, y en otros países, participando activamente también de esa apuesta, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un trabajo muy en colectivo, y decir que, haciendo eco de lo que decía Joana, también en esa apuesta de la liberación de la madre tierra
y de volver a nuestros orígenes, hicimos una apuesta por la creación de una ecoaldea, donde la colectiva de mujeres fue gestora y logramos posicionar ese proyecto por más de 4 años. Desafortunadamente, los propietarios que se habían despojado de un pedazo de su finca para ese proyecto tan importante, donde no solamente hicimos acogida a mucha gente que llegó y que pudimos no solamente encaminar con todo su tema de regularización, de inserción sociolaboral, de aprendizaje de lo que es la agricultura ecológica, que me formé como maestra de agricultura ecológica, y una cantidad de aspectos tan importantes de la vida en comunidad, como empezamos a hacer una olla comunitaria para la mayoría de las familias que estábamos en la ecoaldea. Celina estuvo por ahí 5 meses y así era como un hogar de paso para todas nuestras personas exiliadas también aquí, no solamente compañeras, sino también compañeros campesinos, compañeros inclusive gente de aquí del propio territorio español, ¿no? Ese es un proyecto muy bonito que lo estamos escribiendo porque vale la pena y hoy está puesto para un proyecto de retorno que también la colectiva está proponiendo con todas las dificultades que hay aún en el país en relación a los temas de paz, pero estamos trabajándolo de la mano con instituciones en Colombia que le apuestan a proyectos como esos, teniendo en cuenta pues la nueva visión de país que se está impulsando desde el gobierno del cambio, ¿no? Como decías, Bárbara, el eje de memoria y paz ha sido uno de los centros muy fuertes desde la colectiva y como tal, no solamente la exposición hace eco a ese trabajo del eje de memoria y paz, también este libro que habla de romper el silencio. Hay algunos pequeños, unos 7 testimonios y recopilación de testimonios de lo que ha significado la guerra en la vida de las mujeres, pero también la obra de teatro, que por todo ese relacionamiento, ese aporte que hicimos al proceso de paz con las guerrillas de las FARC, y luego nuestra participación activa, porque en recoger los testimonios a nivel internacional para mirar los efectos en las defensoras, en los defensores de derechos humanos, en los líderes sociales y todo el dolor de la guerra en el exilio, pues hubo un trabajo muy importante y las mujeres de la colectiva fuimos centrales en la recolección de testimonios para la Comisión de la Verdad. Eso dio pie para que la Comisión de la Verdad y el conocimiento de la obra de teatro que fue apoyada por el Centro de Memoria Histórica y la Cooperación Catalana fuera invitada. Nada más que 16 mujeres que armamos esa obra de teatro con el apoyo de María José Pizarro, que hoy es también una de nuestras senadoras estrellas, para ser presentada como uno de los pilares fundamentales en el día del lanzamiento del informe de la Comisión de la Verdad y hacer parte del legado, ¿no? Hacer parte del legado de todo lo que quedó, de todos los hallazgos, de todo lo que aporta la Comisión de la Verdad para que sea motivo de estudio y de reivindicación, de recomposición ética y política también en este país, en los colegios, universidades, por los medios de comunicación, que como bien sabemos, los medios de comunicación que tradicionalmente han sido el establecimiento siguen ahí dando caña para que el modelo no trascienda, para que los poderosos de ese país sigan controlando la vida de las comunidades y explotando las riquezas de ese país, que den al traste con toda esa riqueza y esa biodiversidad que está reconocida en nuestro país y que están queriendo poner freno a todo lo que se quiere hacer desde el gobierno del cambio y que desde afuera estamos apoyando. Ese elemento, digamos, de la obra de teatro es muy importante y quería contarles también
en buena hora hace parte de este proyecto en el cual estamos llevando la exposición de Mujer y Exilio, y en junio va a ser presentada en Valencia, ya Julia nos contará si ya tenemos sitio, y luego también en Sagunto, que es uno de los ayuntamientos que ha estado clamando que sea llevada la obra de teatro, así que invitadas todas y todos a ver esa obra de teatro, porque en Bogotá, cuando la llevamos en el marco del informe de la Comisión de la Verdad, había un auditorio para capacidad de 700 personas y se quedaron 300 por fuera. Y en Cataluña, que fue el lanzamiento, ya se ha presentado 5 veces y todavía quieren que la volvamos a presentar, así que se podrán imaginar cómo es de conmovedora y de transformadora también. Entonces, pues la invitación que dejo es a participar en esas actividades que tenemos con Atelier. Tenemos 2 documentales muy importantes, uno que también nos ayuda a trabajar nuestra querida Jun Quiñoneros, otro que trabajamos con un documentalista muy importante que nos ha colaborado, hay hombres también con una postura más proclive al feminismo, y Voces del Exilio y Voces de Refugiadas, La Guerra que no existe, que es el que trabajamos con Mariluz Quiñoneros, y ahora vamos a producir otro documental que lo lanzaremos ¿cuándo, Julita? Pues por ahí, por junio también. Por junio también, alrededor de la presentación de la obra de teatro. Pues yo no me quiero extender muchísima más, porque contar la historia de la colectiva aquí pues me llevaría medio día, muy resumidamente, pero quería hablar específicamente de estos aspectos. Decir que como ustedes ven, es colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Aquí las mujeres que se reconocen como migradas económicas también tienen un espacio, y como tal estamos trabajando con todo el tema de cómo cuidar a las cuidadoras, cómo trabajar el autocuidado y cómo hacer comunidad, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un poco como en lo que estamos ahora, y profundizar un aspecto muy importante que la colectiva lo ha puesto, 2 aspectos que hemos puesto al orden del día, no solamente en la Comisión de la Verdad, sino en el Centro de Memoria, en la Unidad para las Víctimas de Colombia, y en debates internacionales, sobre todo el latinoamericano, es que muchos de los derechos conquistados por el proceso de paz, por otros acuerdos en el país que tienen que ver con la reparación integral para las víctimas, no nos cobijan. ¿Por qué? Porque en Colombia se reconoce el desplazamiento forzado interno, y como tal hay un auto que se llama el Auto 092 de la Corte Constitucional, que tiene 13 programas de reconocimiento a los derechos a la reparación de las mujeres. Es sujeta política MUSI, por ejemplo, es sujeta política las compañeras del Auto 092, que también, y otro poco de organizaciones de mujeres, pero las mujeres que estamos en el exilio estamos en desventaja porque no nos cobijan esos procesos reparadores, dado que el desplazamiento forzado transnacional y el exilio no están reconocidos como un delito. Entonces, esa parte la estamos trabajando para hacer una línea divisoria, hasta dónde el exilio es un delito y desde dónde empieza a ser un derecho en los países que nos acogen. Esa es una de nuestras apuestas. La otra, y para eso estamos trabajando con la Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia, y estamos ya con toda una gestión con el embajador en la ONU, que es uno de nuestros grandes defensores históricos en Colombia, y hoy es embajador también, inviable en los gobiernos anteriores, pero mañana trabajaremos con él un taller en ese sentido. Y otro aspecto que muy poco ha sido trabajado, pero es el incilio. No sé si conocemos qué es el incilio, pero tiene que ver con todos los efectos de lo que pasa con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro tejido asociativo también que queda en el país. ¿Cuáles son esos efectos para el propio país, ¿no? Que la pérdida de todo ese liderazgo de mujeres que hacía activismo político en Colombia, que hacíamos activismo por la paz, por los derechos humanos y por los derechos de la mujer. Entonces,
esa parte está trabajando, en buena hora también recoge ese aspecto la Comisión de la Verdad y nosotras estamos profundizando ahí, así que nuestra querida Joana, yo creo que va a ir a parar allá a ayudarnos a hacer un trabajo. Sería un honor. Muchas gracias, Muchas gracias de verdad a que todos. agradecer a todas las personas que nos han acompañado, a mis compañeras de colectiva que se hicieron presentes hoy a esta actividad y pues sin lugar a duda a esta universidad que siempre nos ha acogido. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar, intervenir, este es el momento antes de marcharnos. Para que... Me gustaría saber si han tenido algún tipo de apoyo masculino en este caminar, en esta actividad que ustedes están haciendo, o solo lo hacen todo entre mujeres. Creo que habrá habido algún tipo de apoyo por parte de los hombres también, digo. O no, o solo Bueno, lo habéis tenido que hacer todos solas. hay que reivindicar aquí el apoyo que hemos tenido. Hay una cosa muy curiosa y muchas de nosotras las refugiadas que tenemos hijos, muy pocas tenemos hijas. Entonces muchas de nosotras tenemos hijos varones, el caso mío y de la compañera coordinadora y otras colegas. Y de alguna manera lo que hemos sentido es un apoyo solidario muy importante y ya para nosotras eso es importante, como las que tenemos compañeros que también ha habido un apoyo importante a ese trabajo. Y yo en el fondo lo que sentimos es que se sienten orgullo de nuestro trabajo en red, de nuestro trabajo como colectiva y digamos de lo que ha sido nuestra historia de vida, ¿no? Bueno, lo primero, enhorabuena, felicidades y sobre todo muchas gracias, muchas gracias a las tres, bueno, a las cuatro, porque más que por la charla únicamente, por el trabajo que estáis haciendo, por todo lo que hacéis día a día, pienso que además estáis haciendo una de las labores más importantes pues, para las transformaciones, para la lucha, ¿no? Para poner voz a las mujeres que tienen pues, esa voz discriminada, digamos, o oculta, y porque pienso que lo que hacéis y lo que hacen todas estas mujeres es de verdad transformar la sociedad en la que vivimos hacia un mundo mejor. Quería preguntaros dos cositas así muy breves, porque imagino que ya se está haciendo muy tarde, pero a Bárbara, si en el trabajo que has hecho sobre este exilio comparado en Argentina y en España, si has tenido la percepción, ¿no? Porque oyéndote hablar pensaba en si esas convivencias en ambos lugares ha hecho que nos conozcamos mejor en un lugar y en otro, ¿no? Mi impresión cuando conozco a mis amigas argentinas es que ha sido más ese contacto directo de las personas en esos exilios los que nos han permitido conocer a estas sociedades diferentes, más que a lo mejor otro tipo de relaciones más institucionales, ¿no? Lo que observo parece que es así. Y luego a Joana, como se hablaba mucho de exilio, más aparte del exilio de estas mujeres pues indígenas en culturas además occidentales, cuando te oía hablar también he pensado que de alguna manera la comunidad nasa también es una especie de exiliada en su propia tierra, ¿no? Es como si en tu propio lugar de repente te lo invaden y te quieren expropiar tu identidad. Sí, es, ¿no? Pues es así. Tal cual. Gracias. Bueno, yo por mi parte seré breve para que no
desfallezcamos aquí en esta sala. Y quiero dar las gracias, ha sido un placer de verdad y estoy muy contenta de estar aquí. Yo quiero que nos sigamos cruzando y aprendiendo y poniendo en común todas estas cuestiones, que ha sido una maravilla de tarde. Y desde luego yo también es la impresión que estoy teniendo, yo no sé si porque la historia que yo estoy trazando está muy en diálogo con la historia social, la historia cultural y la historia desde abajo. Es la historia que pone el foco en la gente común, en las prácticas de los hombres, mujeres y diversidades que han ido construyendo lo que tenemos en la actualidad, y vemos efectivamente que sí, que más allá de las políticas institucionales que sirven en muchas ocasiones y que en ocasiones acompañan, pero esas políticas están hechas por seres humanos. Entonces yo donde veo que están los nexos de conexión es en estos viajes de ida y vuelta. No olvidemos que desde 1890 hay un proceso de emigración masiva desde España a Argentina. España, lo que pasa es que no sé por qué, en algún momento decide olvidar su pasado emigrante, su pasado como país expulsor de población, y se pone solamente la etiqueta de somos un país de inmigración, somos un país europeo y aquí lo único que vienen son personas inmigrantes y refugiadas. Vamos a ver si hemos estado desde siglos atrás, pero a finales del siglo XIX comienza un proceso que se denomina emigración masiva. Argentina, Cuba van a ser los principales destinos de llegada. Entonces, hay familias que se están cruzando, que se están mezclando, y exilios y migraciones de ida y vuelta en diferentes contextos. Entonces, desde luego que ahí tenemos espejos y tenemos historias de vida que nos unen, por supuesto. Gracias. Bueno, igual que Bárbara, muy agradecida más, porque la verdad es que estos espacios de reflexión para la acción son necesarios. Esperemos no haber salido ilesos de aquí, sino que nos quedemos con ideas, fuerza para ir a replicarlas allí. Y efectivamente, las mujeres indígenas en contexto de ciudad son exiliadas en su propio país. Todavía, incluso, yo me atrevo a decir lo que peor, porque no son sujetas de derechos, al contrario, cae sobre ellas todo el peso de sus vidas, del empobrecimiento y del racismo que hay, ¿no? Entonces, es doloroso ser una exiliada en tu propio territorio, pero también yo encuentro exiliadas aquí que están siendo exiliadas de la violencia de género. Las mujeres migrantes, yo encuentro que debido a cada vez más el empobrecimiento que viven con alquileres tan altos, que tienen que volver a casa de sus maltratadores o tienen situaciones de vulnerabilidad, son exiliadas de un patriarcado y un sistema patriarcal y capitalista que no les permite ser libres, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante buscar alternativas, economías de resistencia y creativas para que no seamos exiliadas políticamente solamente, somos exiliadas emocional, cultural, social y en redes, ¿no? Entonces creo que la resistencia es bastante y es importante eso. Y también quiero contestarte, el rol del masculino, de los hombres, es fundamental, creo yo, que justamente ese rol de acompañar, ¿no? y de dejar hacer. Ahora ya no es tiempo de buscar protagonismo, sino de hacer equipo, que es un poco lo que yo le intento infundir a Martín, de que hagamos equipo con su padre y que hagamos equipo en esta realidad tan difícil como es la lacra del racismo y de la violencia de género. Y creo que hace muy bien los hombres que, como la academia, acompañan y no pretenden ser protagonistas. Gracias. Dicho que tienen un colectivo, ¿verdad? Mujer mestiza. ¿No existe en sí un colectivo? No, a ver, en Valencia hay muchos colectivos. Yo colaboro con muchos, entre ellos con AIPIC, que es la Asociación de Profesionales para el Trabajo y los Cuidados. Es uno de los colectivos con los que yo colaboro. Sí, tenía la pregunta porque mencionabas que en la tesis había hecho directamente sobre la población indígena. Y dije, entonces, acá en cómo le están resignificando, es decir, a las mujeres le estamos dando, no sé, cursos de tejido, cursos de algo, o en sí no es que exista, sino que apoyas a los colectivos, según lo que me estás diciendo. Yo acompaño, llevo mucho tiempo acompañando diferentes colectivos, pero sobre todo mujeres, personas, ¿no? Y que se agrupan. De hecho, AIPIC empezó
en uno de los talleres que hicimos de empoderamiento, y ahí nace con Marcela Bahamón la iniciativa de montar IPIC, y hoy por hoy ya son asociación, están constituidas, tienen su sede en Orioles, y así muchos compañeras, pero mi trabajo es sobre todo acompañar, yo acompaño y facilito, y claro, procuro no identificarme para poder hacer una labor desde ese lugar, ¿no? Por eso siempre digo, mi lugar de enunciación es acompañar, yo facilito. No, desde ahí que las que les atraviesa ese dolor sean las protagonistas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros.